espiritual. Parte número 3, continuamos. Y vamos a ver hoy una tercera cosa que caracteriza a un desertor espiritual. Vimos, cierto, que sigue la multitud, no solo le encanta lo sobrenatural, sino que solo piensa en cosas terrenales. Su preocupación solo tiene que ver con cosas terrenales. Esa es una marca también de un desertor espiritual. En el verso 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora este es un término técnico, ¿cierto? El profeta. Y ese se refiere al Mesías. Ellos estaban hablando del Mesías, hablando de Jesús, por las señales que él estaba haciendo. El profeta o el Mesías. Entonces está diciendo: este es el Mesías. Están afirmando eso, que él va a traer el reino a Israel. Y veamos la respuesta que dice él. Pero entendiendo Jesús que iban a venir. ¿A qué iban a venir estos hombres? ¿Para qué lo querían a Jesús? ¿A adorarle? ¿Iban a venir a postrarse ante él? No es cierto. No iban a venir a postrarse ni a adorarle a Jesús. Ellos iban a venir para apoderarse de él, dice acá, y hacerle rey. En otras palabras, lo iban a tomar a la fuerza y lo iban a hacer rey. ¿Por qué piensa usted? ¿Por qué lo querían como rey a Jesús? Recuerdan que ellos lo seguían porque les daba de comer. Ellos no tenían que hacer absolutamente nada. Recuerden que también vimos que en ese tiempo las personas solamente trabajaban su vida entera para comer. No podían aspirar a nada más, sino que trabajaban y esa era su vida, solamente para sobrevivir. Entonces a Jesús lo querían apoderarse y hacerlo rey, porque querían comida gratis. Querían todo gratis. No pensaban en el Mesías de Dios como un rey ungido de Dios, a quien debían doblar la rodilla en adoración y alabanza. Lo único que tenían en mente era un reino terrenal. Y esa es una marca de un desertor, hermano, que tiene los ojos puestos en las cosas de la tierra, en lo material. Lo único en que podían pensar era quitarse el yugo romano y obtener alimento gratis. Eso es lo que ellos querían, hermano. Era como su sueño, sacarse el yugo, el peso de los romanos de encima de ellos, que lo ahogaban también con impuestos. Entonces querían eso ellos: ya no hay que trabajar, ya no hay que trabajar más bajo el sol, nunca más en los campos, ya no hay que estar quitando rocas, ¿cierto?, para plantar la vid, no hay que regar tampoco, ya no hay que aplastar las uvas, no tenemos que estar golpeando el grano para producir harina, ya no hay nada más que eso. No más de matar animales ni sacrificios, sino que todo iba a estar dispuesto y servido a la mesa si hacíamos a Jesús por rey. Y recuerden que también vimos eso, que muchas veces se predica un evangelio falso, un evangelio disfrazado, y tenemos la culpa nosotros porque presentamos un evangelio que no es realmente lo que enseña la palabra, y ofrecemos cosas a las personas para que se acerquen a Cristo. Ofrecemos tranquilidad, ofrecemos sanidad, ofrecemos paz. Y ese no es el evangelio. El evangelio, cierto, bien lo sabemos, es muy simple: que Cristo murió por todos para la salvación. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas. Estábamos en el mundo sin ningún lugar a donde ir, ¿cierto? Y llega Cristo y nos da un rumbo. Ahora tenemos un rumbo. Tenemos nuestra meta fijada. Nuestra vista es lo celestial y no es lo terrenal como pensaban estos de acá que seguían a Cristo por los panes y los peces. Al día de hoy hay gente que todavía sigue a Cristo por los panes y los peces, por las bendiciones solamente. Quieren bendiciones de él, nada más que eso, no quieren compromiso. Entonces todos nos podemos sentar bajo la sombra del árbol simplemente y esperar a que él cree la próxima comida. Lo único que podían ver era la preocupación en sus propias mentes de la liberación de Israel, del poder romano y la provisión de comida gratis. Miraban solamente por ellos. No querían compromiso, no querían nada, sino solamente querían todo gratis. Él era entonces el gran profeta liberador. Pero ¿dónde está el respeto aquí con el Señor Jesús? Se van a apoderar de él a la fuerza y le van a hacer que haga lo que ellos quieren. Eso, en otras palabras, eso es lo que ellos querían.
tomarlo, hacerlo rey, y ahora tú eres nuestro rey y haces lo que nosotros te vamos a decir que hagas. En primer lugar, nos vas a alimentar gratis para siempre. Y esto es muy común hoy en día también, hermano. Personas que creen que Jesucristo es alguien que hace lo que usted demanda que Él tiene que hacer. Recuerda esas palabras, el decreto, establezco, profetizo. ¿Me suenan conocidas esas palabras? Yo decreto. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para decretarle algo a Dios? Esa es una orden. Un decreto es una orden que ejerce alguien superior. En este caso, si yo le estoy diciendo, estoy profetizando, o estoy diciendo, declarando, o estoy decretando algo, estoy dándole una orden a Dios. Y eso no es correcto. Y esto siempre tiene que ver solamente con las cosas terrenales, hermano. Porque nadie declara, nadie profetiza que va a irse el pecado de tu vida. Yo declaro que no voy a pecar nunca más. Yo declaro que mi vida espiritual va a ir en su vida. Nadie declara esas cosas, ¿cierto? ¿Qué declaran? Un auto nuevo, yo declaro una casa, yo declaro prosperidad, yo declaro dinero para tu vida. Y así se lo llevan declarando puras cosas materiales, hermano. Cuando ese no es el verdadero evangelio. Nómbralo, reclámalo, decláralo, establécelo. Es en donde, cierto, se reclama dinero y éxito, riqueza, una nueva casa, un nuevo auto, un nuevo guardarropa, todo lo que uno quiera. Y eso está bien porque en eso consiste ese sistema, ¿cierto? En eso consiste ese sistema, es lo único que le preocupa a la persona, lo material. Todo es aquí y ahora. The Kingdom Now. ¿Recuerdan? Ese también estaba de moda, no sé si todavía, que es el reino ahora, que todo está en la tierra, todo está aquí en este mundo. Y todo lo que podamos alcanzar, todo lo que queramos debemos pedírselo al Señor. Porque el reino es ahora. O sea, en otras palabras, ya no hay otra vida, no hay un futuro, como Cristo lo prometió. Él dijo que había una vida eterna. Y que debíamos hacer tesoros, ¿dónde? ¿En la tierra? ¿No? ¿Dónde dijo que los tesoros? En el cielo. Ahí debemos hacer tesoro en el cielo. Porque allá, cierto, no hay corrupción. Acá en la tierra sí, todo lo que podamos tener en la tierra se nos va a ir desgastando algún día, ¿cierto? Ya no va a servir más las cosas materiales, el dinero, pero lo espiritual lo espiritual es eterno, eso va a durar para siempre. Y así como debemos nosotros hacer tesoro en los cielos. Entonces está bien todo este sistema para ellos, porque a esos se supone que corresponde el pedir y declarar cosas materiales. Y es lo único que les preocupa. Llaman a que la gente tenga fe para creer y usted recibe porque cree. Y no es Dios el que da un nuevo auto, hermano, o una nueva casa. Eso no está en el plan de Dios. Esa no es la promesa. A Dios no le importa si usted tiene un auto o no. A Dios no le importa si usted tiene una casa o no tiene una casa. Pero hay gente que viene al cristianismo siguiendo a la multitud, encantado por la manera de pensar de lo sobrenatural, únicamente de cosas terrenales. Realmente eso es lo único que les preocupa. ¿Qué puedo hacer para satisfacerme a mí mismo? Eso es lo que las personas piensan, hermano. Si bien usted tiene su auto, usted tiene su casa, usted tiene sus cosas, ¿por qué? Porque usted trabaja, porque usted genera ingresos, porque usted se esfuerza, porque usted ahorra, porque usted hace un sinfín de cosas para poder lograrlo. No es el plan de Dios, pero usted puede hacerlo, sí, puede hacerlo. Y puede aspirar a lo que usted quiera, hermano. Pero sin dejar de lado a quién? Al Señor. Sin dejar de lado las cosas de Dios, porque Él es el que nos provee todo, hermano. Él es el que nos da la vida, nos da la salud, nos permite estar el día de hoy acá. Entonces no podemos dejarlo de lado para obtener cosas materiales. A eso se refiere cuando hablamos de no hacer tesoro en la tierra, sino en el cielo. Pero habla de eso, hermano. No es pecado. No es pecado el dinero. ¿El pecado cuál es? El amor al dinero, la avaricia. El querer siempre tener más y más, 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 más. No saciarse nunca. Eso es avaricia y es un pecado, hermano. Dios no está de acuerdo con eso. Sí está de acuerdo en que te ganes tu dinero, lo gastes, lo inviertas, lo regales, hagas lo que quieras poner.
Y esa es una forma también de hacer tesoros en los cielos, con las buenas obras que son parte de el fruto de la salvación, el resultado de nuestra salvación que son las buenas obras. Porque no nos portamos bien para ser salvos, ¿cierto? Usted no se porta bien para que Dios esté contento con usted. Porque Dios está contento con usted, se porte bien o se porte mal. Porque Él ya lo escogió, Él ya lo eligió. Usted hace buenas obras porque es el resultado de la salvación que Dios puso en usted. Entonces, ¿qué puedo hacer para satisfacerme a mí mismo? Esa es lo que estas personas piensan. En lugar de adorar al Mesías prometido, en lugar de caer postrados frente a Él, quieren empujarlo para que Él haga lo que ellos quieren. Y así puedan obtener lo que ellos quieren en su vida terrenal, lo material. Entonces ellos quieren apoderarse de él, tomarlo a la fuerza y hacerlo su rey. Después decirle qué hacer. Ellos lo ven como un genio que cumple sus deseos. Y ahí volvemos otra vez a lo mismo, ¿se fijan? Como la lámpara mágica. Tienen a Dios ahí como el que cumple todos los deseos. Lo que yo necesito, yo se lo pido a Él y Él tiene que cumplírmelo. Yo siempre le he dicho a Dios que me dé vida y que me dé salud. Y el resto se encarga uno, ¿cierto? Uno es inteligente para trabajar, para hacer negocio, para lo que sea. Uno es inteligente, teniendo vida y teniendo salud. ¿Para qué queremos más, hermano? ¿Estamos bien? Los hombres quieren comodidad, ¿cierto? En la tristeza, quieren fortaleza en la dificultad, quieren paz en los problemas, quieren salud en la enfermedad y no quieren sacrificio alguno. Estas personas son así, hermano. No quieren ningún sacrificio, solamente que todo descienda del cielo como el maná y sin mover un solo dedo. Y ese tipo de entusiasmo carnal aquí y ahora no tiene lugar con Cristo, hermano. No tiene ningún lugar ese entusiasmo carnal. El seguidor superficial no tiene lugar para lo espiritual, no tiene sentido de lo eterno, no tiene sentido del plan divino de Dios tampoco. Él vive para ahora. Todo está aquí y Jesús es alguien que da. Eso es todo. Voy a la iglesia, me congrego, como lo vimos, ¿se acuerdan? Que podemos llegar a ser hasta casi igual a los cristianos, a un cristiano, hasta ser perseguido. Pero ¿cuál va a ser el botón que va a identificar si es o no es? Que va a desertar, que se va a ir. Podemos ser muy espirituales superficialmente, irnos al cielo aquí casi en la alabanza o como sea, hermano, pero llegará la hora en que el falso se va a dar a conocer y se va a ir de la iglesia. No va a volver más. Y cuando él no da, cuando ven que no es tan así como le predicaron, ¿cierto? Que Jesús da todas las cosas y usted pida y se os dará, como dice la palabra, pedid y se os dará. Una señora llamó a una esposa a un pastor y le dijo, probé a su Jesús y no funcionó. Estuve enferma y ahora me di cuenta de que es cáncer. Mi marido me está dejando y ahora él se fue con otra. Mi hijo está en una institución mental y se va a quedar ahí. Su Jesús, le dijo, no me funcionó. ¿Qué piensa usted de estas palabras? Las personas muchas veces, hermano, vienen cargando problemas debido a sus malas decisiones. Enfermedades debido a que no nos cuidamos, ¿cierto? No tomamos chamito, no vamos al doctor. Entonces nos enfermamos. ¿Por qué? Porque cuidamos mal nuestro cuerpo. Y llegan a Jesús queriendo que Él les solucione todos los problemas, hermano. Y la cosa no funciona así. La cosa no funciona así. Si bien Él nos promete descanso para nuestra alma en la tribulación, debemos afrontar las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Por qué le dio cáncer a la señora? No lo sabemos. A lo mejor no es culpa de ella. Pero si fuera realmente una cristiana, una hija de Dios, ella tendría paz en esa enfermedad. Y no estaría reclamándole a los demás, no estaría reclamando que tu Jesús no me funcionó. A lo mejor el esposo la está dejando, ¿por qué? Malas decisiones. A lo mejor ella no se preocupaba del esposo, a lo mejor lo trataba mal. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A lo mejor no se cuidó la relación y esta señora, ¿cierto? El esposo la dejó. Pero ¿por qué le echamos la culpa al Señor? ¿Por qué no vemos que a lo mejor nosotros estábamos haciendo mal las cosas y no supimos llevar una relación de matrimonio? Y por eso se le fue el esposo. El hijo en una institución mental. ¿Por qué fue causado eso? No lo sabemos. Ahí también tenemos otra interrogante.
por qué Dios hace estas cosas, pero cuando la persona realmente es agradecida, hermano, realmente es un cristiano, él agradece en todo. ¿Por qué? Porque Él nos prometió eso, hermano. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y cuando partamos de esta tierra, estaremos junto a Él. Pablo decía, yo no sé si partir, irme al cielo, no sé si es mejor estar en el cielo o mejor estar acá, porque decía, yo quiero estar en el cielo, yo quiero estar allá, pero prefiero estar en la tierra, evangelizando, ayudando a mis hermanos, hasta que Dios, ¿cierto?, me quiera tomar y llevar a su presencia. Y yo siempre les digo, hermano, la muerte es solamente un paso a la otra vida. Muerte significa separación. Eso significa muerte. Nos separamos de esta vida terrenal y nos vamos a una vida espiritual. Entonces, cuando llegue esa hora, hermano, que no le dé miedo. El día que hemos de morir, vamos a morir. Dios lo quiera, o sea por alguna imprudencia, a lo mejor nuestra, que llegamos, atravesamos la calle, o exceso de velocidad, o cualquier cosa, un accidente, hermano, usted tiene que tener la confianza de que partirá directamente a los brazos del Señor. Y los que han perdido al ser querido, ¿cierto? Obviamente hay sufrimiento, obviamente hay llanto. ¿Por qué? Porque el común de las personas en el mundo piensa que ya no nos vamos a volver a ver. La Escritura dice que sí. Si somos cristianos, tenemos fe y confianza en Dios, es solamente un paso, hermano, a otra vida. La palabra es clara cuando dice que no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento en el cielo. Entonces, cuando estamos en la tribulación, debemos pensar esas cosas, hermano, que es una vida muchísimo mejor la que se nos viene. Comparado con esta en la tierra, que es sufrimiento, llanto, frío, calor, como el texto que les mandé el otro día, ¿cierto? Hace calor, nos quejamos, hace frío, nos quejamos. Nos quejamos por el esposo, nos quejamos por los hijos, por todos nos quejamos. ¿Y qué pasaría si Dios tomara esas palabras de nosotros y nos quitara todo eso? Entonces debemos ser agradecidos, hermano. Si hace frío, abrígate. Si hace calor, refréscate. Si hay problema con los hijos, hay que sobrellevarlo. Para eso somos los padres, ¿cierto? Para soportar y ayudar a nuestros hijos. Y así ayudarnos también como hermanos. Y de eso se trata todo esto, hermano. De eso se trata el cristianismo, de ayudarnos unos con otros, de estar pendientes, de ayudar al hermano, a la hermana, al vecino, a quien sea que podamos ayudar, a ayudarlo, en decirlo. Entonces no podemos culpar a Cristo, hermano, por nuestras malas decisiones. Entonces, atraídos por la multitud y encantados por lo sobrenatural y pensando únicamente en las cosas terrenales, los desertores son evidentes para nosotros. En cuarto lugar, y esto encaja también, el desertor no tiene deseo de adorar realmente. El desertor no es un adorador. A él no le importa adorar. Él no tiene interés en la verdadera adoración. Puede llegar a querer, ¿cierto?, agarrarse de las manos, estar moviéndose de un lado a otro, entrar en algún tipo de experiencia emocional que se sienta bien, pero no tiene ningún sentimiento para la adoración verdadera. Los sentimientos están ligados a todo esto, hermano. Usted de repente a lo mejor puede estar cantando una alabanza, adorando al Señor, y a lo mejor le van a dar ganas de llorar, o se va a emocionar, o va a caer una lágrima de sus ojos. Y eso está bien, hermano. Eso está bien. Y va de la mano con una verdadera adoración, que esa adoración sea para el Señor. Que sea algo sincero de nuestro corazón hacia Él. Porque somos seres humanos con sentimientos. Nos enojamos, nos reímos, lloramos. Había una hermana en este lugar, hermano, que, bueno, partió hace hartos años ya. Y decía que aquí nosotros no sabíamos adorar. Decía que en esta iglesia no había una adoración verdadera. Y siempre me lo decía a mí, me reclamaba. Pero yo siempre he sido no tanto de sentimiento, hermano, sino que de ver lo que es la realidad. Porque sabemos que la fe es creer para poder ver, ¿cierto? No es como el mundo piensa, que es ver para creer. Nosotros creemos para poder ver resultados. Entonces, cuando hablamos de adoración, no estamos hablando de desorden tampoco. Esta hermana era bien así como, era bien pentecostal, le gustaba danzar, gritaba, decía que hablaba en lengua, yo digo que no, pero bueno, ella lo hacía, ahí no podía hacer nada yo. Entonces,
Hay muchas personas que son así, que les gustan las experiencias emocionales, se emocionan. Se ponía también a profetizar. Habían hermanos orando y ella interrumpía. Entonces para ella esa era la adoración. Y de repente estábamos todos aquí callados, sentados, y ella se levantaba y empezaba a profetizar. Por la alabanza se ponía a danzar, lloraba, daba vuelta por todos lados. Y eso tiene un nombre, ¿sabe cómo se llama? Se llama desorden. Desorden, porque las cosas de Dios son en orden. Dios es un Dios de orden. La palabra, Pablo dedica un capítulo completo a hablar sobre eso, sobre las lenguas, sobre las danzas. El que profetiza, profetiza ahí en su lugar, para él mismo y con Dios. El que habla en lengua, habla en su lugar, para él y para con Dios. Y de a uno a la vez, el que predica, ¿cierto? La profeta mayor que es la palabra, todos tomen la atención al que está dando la palabra y después viene otro que tenga alguna palabra de profecía. Es clarísimo, hermano. No nos da lugar al desorden. Entonces hay personas que son así emocionales. Y siempre había un tema con ella hasta que ya decidió irse. Después porque aquí no sabemos ahora. No está el Espíritu de Dios acá entre nosotros. Entonces lo que podemos sacar de todo esto, ¿cierto? Es que podríamos decir que no sabemos darle una experiencia emocional. O no supimos darle una experiencia emocional a esa hermana, a esa persona. De la manera que ella cree que la necesita. Y la gente confunde eso, hermano, con la adoración. No tiene nada de malo sentirse bien, pero no debemos confundir con la adoración. No necesariamente es adoración. La adoración está más dirigida a Dios que cómo me siento acerca de mí mismo, sino que la adoración va directamente hacia el Señor, independiente de yo cómo me pueda sentir. En el verso 16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iba cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Recuerdan ese episodio de la Escritura cuando se movía la barca de un lado a otro? Estaban asustados. Ahora Juan acá está recordando por medio del Espíritu, ¿cierto? Sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, escrita por hombres obviamente, pero inspirada por Dios. Recordando él 70 años después que sucedió todo esto, 40 años antes, Mateo y Marco ya habían escrito acerca de este incidente en el mar. Pero Juan está registrando lo mismo por la memoria, ¿cierto?, que el Espíritu le daba a él. Los discípulos no tienen idea alguna de por qué Jesús despidió a la multitud. Él los despidió. No saben por qué lo hizo. Seguramente porque lo querían tomar y hacerlo rey. Entonces dijo: yo aquí mejor me pierdo. Jesús se apartó, él quería estar solo. Los discípulos entonces se meten a una barca y se van. Él los mandó en Mateo 14:22 meterse en una barca e irse. Adelántense, les dijo, yo después los seguiré. En el verso 18 nos dice que de esos valles venían fuertes ráfagas de viento, descendían a gran velocidad y esto permitía que se agitase el mar y pudiera, cierto, estar la barca de un lado para otro. Ellos trataban de mantenerla, trataban de remar, pero únicamente avanzaron, como dice, 25 o 30 estadios. No fueron muy lejos, pelearon toda la noche para poder avanzar unas 3 o 4 millas. Y estaban en el medio del mar, pero no pueden ir a donde ellos querían. Mateo dice que estaban en la cuarta vigilia de la noche. Entonces son entre las 3 y las 6 de la mañana. Han estado ahí toda la noche y no han ido a ningún lugar. La tormenta es tan intensa, la noche ha avanzado y ha pasado hora tras hora en las que ellos han estado luchando con los remos contra la tormenta. Y lo único que han hecho es avanzar 3 o 4 millas, que es poquísimo. Están sentados ahí en medio del agua, siendo mecidos de un lado para otro, como un corcho, ¿cierto?, en una tormenta. Y el temor se apodera de ellos, de sus corazones. En el verso 19 dice que vieron a Jesús caminando por el mar y que se acercaba a la barca y ellos tuvieron miedo, no sabían quién era, pensaban que era un fantasma. Estaban petrificados estos hombres. Estaban aterrados al ver a Jesús caminando sobre las aguas. ¿Y quién salta ahí cuando ve a Jesús? Cuando le dice, hijito, soy yo.
¿Quién saltó? ¿Quién fue el primero? Pedro, Pedrito. Llegó y saltó, se tiró al mar y no se dio ni cuenta que iba caminando por el agua, hermano. Pedro. Salió de la barca impetuoso, corre a Cristo. Y después voltea a todos lados y se da cuenta de lo que está pasando. Casi se ahoga, hermano. Empezó a ver, cierto, que estaba en medio de la tormenta, caminando sobre las aguas y no tenía idea cómo había sucedido todo eso. Y casi se ahoga, ¿por qué? Por su incredulidad. Porque empezó a dudar. Entonces regresan a la barca, hermano, y sucede algo maravilloso después que Jesús calmó la tormenta. Después de lo que sucedió en Mateo 14:33, dice: después los que estaban en la barca vinieron y adoraron al Señor, diciendo: ciertamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Lo adoraron. Y después le reconocieron que era realmente el Hijo de Dios. Los otros no, los otros decían: sí, tú eres el Mesías, pero ven, queremos hacerte rey, para que nos des comida gratis. Él había dicho: soy yo, no temáis, en Juan 6:20. Ahí lo recibieron después en la barca. Después en Mateo añade que lo adoraron. Pero los creyentes falsos nunca hacen eso. Ellos no adoran, ellos no se postran ante Jesús porque no lo reconocen como el Señor. La multitud nunca hace eso, por ello no tienen la perspectiva de adorar. ¿Por qué? Como usted puede ver, ellos no vienen a Dios para dar, ellos vienen a Dios ¿para qué? Para recibir, solamente para recibir. No están dispuestos a dar nada. Ellos no se postran en adoración asombrados ante Cristo. A ellos no les interesa el ofrecerle alabanza. A ellos no les interesa eso, les interesa usarlo solamente para que cumpla sus deseos. Como una lámpara mágica, como un Aladino que yo le quiero pedir mis deseos. No hay humildad en ello, no hay sentido de asombro, de adoración, de maravilla, lo cual caracteriza a aquellos que son reales, ¿cierto? Esa es una característica de las personas que realmente son cristianos. Hay humildad, hay sentido de adoración hacia el Señor. Ellos lo adoraron y les dice: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces convirtieron esa pequeña barca en un santuario en medio del mar. Entonces vemos un contraste, hermano, en este punto y concluimos que los desertores espirituales son atraídos por la multitud, como lo vimos en primer lugar. Encantados también por lo sobrenatural, por los milagros, por el fuego, pensando únicamente en cosas terrenales, personas carnales que no tienen otro sentido sino de pensar en cosas terrenales. Y también no muestran deseo alguno por la adoración verdadera, porque para ellos no es cuestión de dar, sino que es cuestión de recibir, solamente de obtener cosas materiales. Entonces no hay deseo de adoración. Esto con tanta frecuencia caracteriza al desertor. En quinto lugar, el desertor es un buscador de ganancia personal. En el verso 22, continuando, dice: al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces esta gente está ahora del otro lado del mar y ven que no hay otra barca, excepto la que habían llegado los discípulos, las que habían entrado ellos. Entonces ellos sabían que los discípulos se habían ido en una barca y que Jesús no. Nos explicaban cómo estaba con ellos ahora. Ahora están del otro lado y los discípulos están ahí y también Jesús, pero solo hay una barca. No pueden entender cómo es que Jesús llegó ahí. Y la respuesta, claro, es que caminó a lo largo del mar. Algo que en ese tiempo era imposible de creer. Bueno, incluso ahora, nadie camina sobre el agua. Entonces ellos no sabían esto, hermano, y estaban asombrados. Y lo que realmente está diciendo es: queremos desayunar. Ya cenamos, ahora queremos desayunar. Lo siguieron y lo estaban buscando. ¿Para qué? Para que les diera de comer nuevamente. Solamente por eso lo seguían, hermano. Entonces seguramente lo que habían comido ellos había sido lo mejor de sus vidas, hermano, porque recuerden que ese alimento fue creado por Jesús, fue multiplicado. Un alimento un pez que no estuvo en el mar.
un pan que no fue sacado directamente del trigo, sino que Él lo creó. Entonces tuvo que haber sido algo, eh, yo creo que nunca antes probado por ellos en su paladar, un sabor, no podría describirlo, y por eso lo seguían, hermano, y siempre querían más. Esos alimentos no habían tocado la maldición. Jesús los hizo con sus propias manos de tal manera que no había sido tocado por la maldición. Fuera la que fuera la comida precaída, ¿cierto? O antes de la caída del hombre, eso debe haber sido porque no se cultivó en ningún campo, ¿cierto? Como lo acabamos de mencionar. Entonces ellos decían, eso fue tan bueno que estamos de regreso y ahora queremos desayuno. Ya comimos anoche, ahora queremos que nos des de desayuno. Versos 23 y 24 en Juan 6. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Lo estaban buscando, ¿se fijan? Lo estaban buscando por todos lados, están asombrados de que Él no está ahí. Él no sabía que... Ellos sabían que no se había ido en la barca de los discípulos. No saben dónde está y tienen hambre, quieren comer. Entonces llegan a Capernaum, estas barcas, como una flotilla arribando, y el comer, cierto, era la causa primordial de todo el esfuerzo de la vida humana en ese entonces. La agricultura era un estilo de vida para existir, y la comida gratuita era un boleto al retiro instantáneo. Ellos no tenían restaurantes como nosotros. Entonces, seguir a Cristo, como bien lo dijimos, era un boleto al retiro. Yo sigo a Cristo y aquí me jubilo, ya no trabajo más. ¿Por qué? Porque iban a tener todo gratis. En el verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Abusando de él, ¿cierto? Pensaban que era el profeta, pensaban que era el Mesías y le hablaban de esa forma, hermano. ¿Cuándo llegaste acá? O sea, en otras palabras, ¿por qué no nos avisaste? ¿Por qué no nos dijiste que ibas a venir acá? Te andábamos buscando. Ellos han cruzado el lago, el mar entero para poder encontrar desayuno gratis. Si querían desayuno gratis, antes de que empezara a remar, se puede imaginar lo mucho que lo querían ahora. Ellos han quemado ya todas las calorías de la noche anterior y ahora tienen hambre nuevamente, ¿cierto? En otras palabras, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Cuándo viniste? Satisface mis necesidades, suple lo que quiero. Lo que están diciendo es esto, hermano. ¿Qué estás haciendo aquí cuando sabíamos que nosotros estábamos al otro lado? Era un reclamo el que le estaban haciendo. Un reclamo directamente a Jesús. Y él responde, dice Jesús, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esta palabra, hermano, os saciasteis, habla de que comieron y se llenaron hasta que no querían más. Hasta que no querían más, se saciaron. A eso se refiere. Chartazo es la palabra griega usada acá. Significa estar lleno hasta el tope. Y es la misma palabra usada antes. Comieron hasta que estuvieron satisfechos, estuvieron llenos. Entonces estas personas son candidatos del Evangelio de la prosperidad. Ellos querían que sus deseos fueran satisfechos en un punto y Jesús lo iba a hacer o iba a tener que responder porque no lo hacía. Eso es muy egoísta de parte de ellos. Solo buscaban la prosperidad personal. Y ahí debemos tener ojo con una persona que piense de esa forma, hermano. Que solamente use al Señor para su prosperidad. Que solamente las palabras, ¿cierto? O el Señor, o si Dios quiere, esté solamente ligado a mis negocios, a mi trabajo, y no a mi vida cristiana normal, personal. Muchas veces, ¿cierto? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias al Señor, bien, gracias a Dios. Pero solamente nos acordamos ahí cuando nos va bien, gracias a Dios. Y cuando nos va mal, ahí no es gracias a Dios. O cuando estamos enfermos, sí, enfermo gracias al Señor.
Debemos tener cuidado con ese lenguaje, hermano, que muchas veces caracteriza a los cristianos, pero también a los cristianos falsos, a los, a las ovejas descarriadas. Entonces, atraído por la multitud, encantado por lo sobrenatural, pensando únicamente en cosas terrenales, sin tener deseo alguno de adorar, buscando únicamente prosperidad personal. En sexto lugar, él hace demandas de Dios. Y ya hemos visto eso, pero se presenta claramente en el verso 28 y en adelante. Él hace demandas a Dios. La demanda número 1, Jesús acaba de preguntar por qué quieren eso. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces dice, ¿por qué no buscan lo que realmente es importante en lugar de lo que es terrenal? ¿Por qué no buscamos lo que realmente importa, que es lo espiritual, hermano? Es estar bien espiritualmente, estar bien con Dios, cumplir su palabra. Los mandamientos de Dios, dice Juan, no son gravosos para el cristiano, porque para la persona que no es cristiana son gravosos, ¿cierto? Piensan en una iglesia y piensan en restricciones, el no hagas esto, no hagas lo otro, puros no, 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 no. Y la vida cristiana no funciona así, hermano. Somos completamente libres en el Señor. La Escritura dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Yo puedo hacer muchas cosas, hermano, pero no todas me convienen. Tanto por mi salud física como también mi salud espiritual. Entonces después vienen ellos con las demandas. Ignoran de manera total de lo que él dijo. Él les acaba de hacer un llamado de salvación, pero no les interesa la salvación. Les interesa solamente el desayuno. Queremos comer. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es una pregunta interesante, hermano. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿De qué están hablando ellos acá? ¿Quieren salir a evangelizar? ¿Quieren salir a recorrer el mundo predicando la palabra del Señor? Lo que eso realmente significa, oye, no tenemos interés en seguirte para todos lados todo el tiempo, para obtener comida. Solo dinos cómo hacerlo. Como Simón el mago, ¿recuerdan? Cuando le dijo al apóstol, yo quiero ese poder, dámelo, véndemelo. Ellos estaban haciendo lo mismo con Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, enséñanos cómo nosotros hacer este truco de la comida y te dejamos tranquilo, Jesús. A eso se refiere eso. No tenemos interés en seguirte para todos lados todo el tiempo para obtener la comida. Solo dinos cómo hacerlo. Danos el poder. Ellos tenían hambre de poder para que podamos hacer las obras de Dios. Es simplemente como Simón en Hechos 8. Te vamos a pagar, lo compramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer estas obras de Dios? ¿Qué hay que hacer para continuar con esto? Y eso es una demanda peligrosa e insultante, hermano. Yo no hubiera querido estar en las chalas de ellos porque zapatos no tenían. En las sandalias de ellos. Reconociendo a Cristo, hermano, diciéndole que era el Mesías de Dios, el enviado, todo, pero solamente tenían intereses creados. No les importaba, no les importaba lo espiritual. Jesús predicó en su ministerio completo, hermano, habló del infierno, mucho más que del cielo, ¿cierto? Del castigo. Y aún así, los milagros que hizo, las maravillas, multiplicó los alimentos, le dio de comer a multitudes. Y aún así, ¿qué hicieron con él? Lo mataron, lo crucificaron. Y es lo que no debemos hacer nosotros, hermano. Nosotros debemos hacer exactamente lo contrario. Agradecidos con el Señor, ¿cierto? Vivir una vida cristiana que a Dios le agrade en primer lugar. Ser buenos cristianos, ser buenos vecinos, ser buenos hermanos, ayudarnos los unos con los otros. Y ser, como dice la palabra, ¿cierto? Cristiano, un pequeño Cristo. ¿Nos cuesta? Sí nos cuesta. ¿Es difícil a veces? Sí es difícil. ¿Por qué? Porque el pecado vive en nosotros todavía, ¿cierto? Entonces esa batalla va a estar siempre hasta el día que muramos. Usted siempre va a tener esa batalla con el pecado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora usted no le da rienda suelta al pecado. El pecado quedó con una inercia en nosotros.
Y un día, cuando estemos en la presencia del Señor, esa inercia ya se va a acabar. Como cuando nos quedamos sin benzina en el vehículo, ¿cierto? Con el puro vuelito, llegamos hasta donde más nos dé, así es el pecado. Llegamos a Cristo y el pecado sigue con esa inercia. Mientras, ¿cierto? Nos vamos perfeccionando por medio de la palabra, vamos cambiando nuestras actitudes, vamos cambiando nuestra manera de hablar, de pensar, de expresarnos, hasta que llega un día, ¿cierto?, en que podemos comprender qué es lo que realmente es la vida cristiana. Y no es lo que a veces nos contaban, ¿cierto? No, si voy a ser evangélico, cristiano, y no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, que tienes que ponerte falda, que no puedes depilarte, que no puedes maquillarte. ¿Qué es pecado, hermano? ¿Que la mujer se maquille o no se maquille? Yo digo que no se maquille, es pecado. ¿Por qué? Porque la mujer maquillada se ve hermosa, ¿cierto? Se ven lindas las mujeres maquilladas. Un maquillaje, ¿cierto? Suave, no tan como las mujeres mexicanas que he visto yo que se maquillan demasiado, que ya rayan en lo absurdo, hermano, pero todas esas cosas son permitidas. El teñirse el cabello, muchas iglesias no permiten eso. La esposa del pastor o la pastora, como quieran llamarle, toda canosa, sin maquillaje, el pastor bien cachadito, ¿cierto? Su cremita, bien limpiecito, bonito, perfumadito, y la señora con las faldas largas, no se pueden depilar, sin maquillaje, imagínense, hermano. Pelo largo, canoso, y después dicen, el pastor le fue infiel a la pastora, a la hermana. ¿Y por qué lo hizo? Es obvio, ¿cierto? La mujer debe vestirse con decoro, dice la Escritura, decorosamente. Y yo pienso, hermano, que debe ser así. Un día escuché a un hombre decir que la hermana fulana se tiñó el pelo, entonces cuando el Señor venga, la hermana se va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir buscando a la hermana fulana que tenía el pelo negro y ahora es rubia. Hermano, usted se ríe, pero hasta ese punto llega la ignorancia, hermano. Porque eso no tiene nada de malo. Ahora, malo sería, ¿cierto?, querer cambiar nuestro cuerpo, una cirugía plástica que sea por, ¿cómo se llama? Por vanidad. Ahí ya eso es pecado, pero siendo por un motivo clínico o médico, no hay problema. Y se aprovecha hasta de enchular uno la nariz, para que quede más bonito, ¿cierto? Y yo lo tengo que hacer, pero no todavía. Entonces, todas esas cosas, hermano, tenemos libertad en Cristo, pero no tenemos libertinaje. Ahí es donde se complica la cosa cuando entramos en libertinaje y a todos nos da lo mismo y prácticamente volvemos a ser como antes, a hablar como antes, a expresarnos como antes. Entonces debemos cuidar esto, hermano. Debemos cuidarnos, como decía mi esposa delante en el devocional, debemos cuidar nuestra vida espiritual. Aquí el único responsable de todo esto es usted, soy yo, de manera personal, de su vida espiritual. Usted tiene que alimentarse. Yo no creo que le alcance la benzina de un día domingo, le alcance para toda la semana. Yo digo que este combustible que tomamos el día de hoy nosotros nos dura un día y mañana ya necesitamos del Señor de nuevo. Y usted lo busca en su casa, en palabra, en adoración, como usted quiera buscarlo al Señor. Un devocional, escucha una predicación y así se alimenta usted, hermano. Y eso es la vida cristiana. Y a medida que usted va alimentándose más y más con la palabra del Señor, usted va a entender mucho más cosas de lo que se trata el Evangelio. Porque esto no es una religión, hermano. No es una religión. Recuerden que religión es religar, es el hombre buscando a Dios. Y la Biblia nos enseña eso. Dios nos encontró a nosotros. Porque habla de una reconciliación. ¿Por qué? Porque hubo una enemistad en el huerto. Recuerden, cuando Adán pecó, hubo una enemistad de Dios con el hombre. Por eso habla de una reconciliación. Entonces Dios se reconcilió con el mundo, con nosotros. ¿Y las religiones qué hacen? Que el hombre quiere llegar a Dios por medio de sacrificio, por medio de mandas, por medio de obras. Se portan bien para estar bien con Dios, para llegar un día a Dios. Y el día que mueran, ¿cierto? Van a llegar a la presencia del Señor y Él les va a decir, no, tú hiciste 100 cosas buenas y 30 malas, entra al cielo. Sí, porque hizo más cosas buenas, ¿cierto? Pero eso no es así, hermano. Sabemos que hay un juicio, habrá un juicio del gran trono blanco y
el tribunal de Cristo, donde uno es completamente distinto al otro. Uno es para juzgar, ¿cierto?, a los cristianos y el otro es para condenar al mundo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a recibir la recompensa y vamos a recibir los premios que Dios nos tiene preparados. Pero no peleamos por eso, ¿cierto? Sino que corremos la carrera con paciencia, como dice Pablo, tranquilamente, paso a paso, a medida que vamos caminando en el Evangelio, se van poniéndose dificultades en nuestra vida, vamos teniendo cosas, problemas, o necesitamos ayudar a un hermano, y así nos vamos perfeccionando, hermano, cada día. Y si Dios pone a alguien en tu camino para que lo ayudes, ayúdalo tú, ayúdalo. Porque muchas veces le hablan al pastor o le hablan al hermano fulano, oye, tengo un hermano. No, pues si Dios lo pone en tu camino, tú ayúdalo. Si Dios lo pone en tu camino, tú bendices, hermano. Y si no tienes, ahí recién, ¿cierto?, se acude a la iglesia, al pastor o a quien sea para bendecir o para ayudar a aquella persona. Pero en el fondo debe cumplirse el propósito, hermano. Que para eso nos llamó Dios, para eso nos salvó. Para que anduviéramos ¿en qué? En buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que ni eso es suyo, hermano, ni las obras. Recuerden que somos inútiles. Amén. Mis inútiles. Oramos, damos gracias al Señor por su palabra. Te damos muchas gracias, Padre, y te rogamos en esta hora que nuestro espíritu, Señor, siempre sea humilde ante ti. Tener un corazón humilde ante ti, Padre, porque tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, y a ti te debemos el respeto, Señor. Y por eso te pedimos que nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu sean siempre humildes ante ti, Padre, reconociendo que al más alto grado que podamos llegar, Señor, va a ser a ser un siervo inútil ante ti, Señor. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer hicimos. No hacemos nada de más, Señor, nada. Danos obediencia, Padre, ayúdanos cada día para que podamos perfeccionar nuestra vida cristiana. Poco a poco, paso a paso, con paciencia, corriendo, caminando este camino, Señor, del cristianismo. Gracias por llamarnos un día, Padre, a tu evangelio. Bendícenos cada día, ayúdanos. Tu palabra dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Y tú nos ayudas en ese proceso, Padre, porque tú nos ayudas a perseverar, tú nos preservas, Señor, para el día de mañana estar en tu gloria, porque tu palabra es clara que dice que ninguno de los que tú llamas se pierde. Ninguno de los que tú, Señor, llamas a tu evangelio se pierde jamás. Te damos toda la gloria a ti, Padre, toda la alabanza en esta mañana. Gracias por este tiempo que nos permite estar con nuestros hermanos. Bendice cada corazón que ha llegado el día de hoy a este lugar. Bendice cada corazón que ha dispuesto el día de hoy este tiempo para escuchar tu palabra, para aprender y para adorarte a ti, Padre. Gracias, Señor. Muchos dicen que esto es una locura, pero bendita locura, Señor. Gracias por llamarnos, gracias por tenernos aquí, gracias por tener eso en nuestro corazón, que es el creer en ti, Padre. El confiar en ti, mi Señor. Porque es muchísimo mejor estar a tu lado, Dios. Y el día de mañana, cuando estemos en tu presencia, darte cuenta, Señor. Buenas cuentas y no llegar a tu presencia, porque ante ti llegará todo el mundo, Señor, y tendrán que darte una explicación de por qué te han negado o por qué no han creído en ti, Señor. Prefiero lo primero, Dios, creer en ti, Padre, porque a pesar de todas las cosas jamás nos has dejado, Señor. Hemos visto tu gloria, Señor. Hemos visto sanidades, hemos visto milagros, que no es lo principal para seguirte, Señor. Pero todas esas cosas afirman nuestra fe y afirman de que hay un Dios, que hay un Creador, que hay un Padre amoroso esperándonos después de la muerte. Gracias, mi Dios. Bendice a todos mis hermanos que a lo mejor están pasando por alguna dificultad, están pasando por algún periodo, Señor, en el desierto. Bendíceles, Padre. Bendícelos, Señor, ayúdalos, fortalécelos. Porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra confianza, Padre, en que tú estarás con nosotros y no nos dejarás jamás. Bendice a aquellos hermanos que están teniendo dificultad y tráelos, Señor, victoriosos a tu casa de oración. Gracias, mi Señor. Agradecemos, te damos honra, gloria y alabanza en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Padre.
Dios les bendiga.